¿Qué pasaría si te dijera que secretos sorprendentes de pasión y poder estaban ocultos, y que algunas monjas se dieron a impulsos prohibidos detrás de los muros sagrados de los conventos? Los conventos han estado asociados durante mucho tiempo con la virginidad y la pureza, donde las mujeres hacían promesas de abstenerse de las tentaciones mundanas. ¿Y si te dijera, sin embargo, que estos mismos refugios se convirtieron en lugares para asuntos extramatrimoniales, donde los votos perseguidos se rompieron ante el amor prohibido a puerta cerrada? ¿Cómo se desmoronaron los sagrados votos de castidad? Rumores de conexiones encubiertas con forasteros, romances entre monjas y sacerdotes, e incluso luchas de poder que resultaron en coerción y manipulación. Las exmonjas ahora están hablando sobre los hechos sorprendentes que anteriormente estaban ocultos en las profundidades de los muros del convento, lo que demuestra que estos son más que solo susurros. Aún no está claro qué detalles sorprendentes divulgarían estas exmonjas sobre el tiempo que pasaron en el convento. ¿Cuál fue el costo de violar esas promesas sagradas y cómo sus apetitos, que estaban tan descaradamente en desacuerdo con los votos que hicieron, alteraron la trayectoria de sus vidas? Te sorprenderán las respuestas. Los conventos han sido considerados durante mucho tiempo como centros de devoción firme, oración y humildad. Las mujeres comprometieron su vida a Dios en estos establecimientos sagrados durante siglos, prometiendo castidad, pobreza y obediencia. Los conventos, cuya piedad y silencio eran los valores más altos, eran vistos por el mundo exterior como los pináculos de la pureza. Sin embargo, la realidad detrás de la cortina era mucho más matizada y ocasionalmente siniestra de lo que la mayoría de la gente podría haber imaginado. Ahora, al hablar, las exmonjas han hecho revelaciones impactantes sobre lo que sucede dentro del convento, aunque se esperaba que llevaran vidas modestas. Muchos conventos acumularon riqueza en secreto, con frecuencia a través de medios dudosos. Algunas organizaciones religiosas se enriquecieron a menudo a expensas de las personas a las que decían servir, robando dinero destinado a causas legítimas o participando en operaciones comerciales encubiertas. La idea del público de la vida monástica como un ejemplo de devoción austera ha sido completamente trastocada por estas revelaciones. Sin embargo, las controversias no terminan allí. Las exmonjas también han contado historias aterradoras de manipulación de la Iglesia y abuso de autoridad, exponiendo una sociedad secreta donde las relaciones y elecciones estaban influenciadas por dinámicas de poder. Además, los votos sagrados frecuentemente se usaban como tapadera para pasiones prohibidas. ¿Cómo lidiaban las monjas con las relaciones prohibidas, el amor y la tentación? ¿Qué detalles sorprendentes sobre su existencia detrás de los muros del convento aún no han salido a la luz? Las vidas frecuentemente enrevesadas e incluso trágicas de individuos que juraron vivir completa y devotamente son reveladas por estas confesiones, exponiendo un lado de la vida del convento que pocos podrían haber previsto. ¿Cómo pasó alguien de vivir en la pobreza a ser rico? Los conventos fueron considerados durante siglos como humildes refugios, donde las monjas vivían de manera sencilla y dependían de donaciones y caridad para financiar sus actividades. Detrás de los modestos claustros, sin embargo, algunos conventos acumularon silenciosamente enormes riquezas, frecuentemente usando los mismos recursos destinados a ayudar a los desfavorecidos. Las exmonjas han revelado cómo sus organizaciones amasaron de manera encubierta imperios financieros a través de obsequios, herencias y compras de tierras. A pesar de la percepción del público de que estas mujeres vivían en la pobreza, un ejemplo de esto se puede ver en un convento italiano a fines del siglo XIX. En el siglo XIX, el convento adquirió grandes cantidades de propiedades gracias a las generosas ofrendas de benefactores adinerados. Las pequeñas actividades agrícolas se expandieron rápidamente hasta convertirse en una gran empresa agrícola que producía artículos rentables. Además, las monjas fundaron hospitales y escuelas que funcionaron como negocios extremadamente exitosos a pesar de ser promocionados como organizaciones humanitarias. El público nunca fue informado adecuadamente sobre el dinero obtenido de estos negocios. Sin embargo, una exmonja hizo la revelación más sorprendente cuando explicó cómo una cantidad considerable de dinero destinada a los desfavorecidos se desvió de manera encubierta hacia las opulentas instalaciones del convento. Las monjas utilizaron el dinero para construir retiros opulentos, financiar renovaciones extensas y proporcionar alojamiento lujoso para huéspedes adinerados en lugar de ayudar a los desfavorecidos. El convento pudo vivir cómoda y lujosamente porque las donaciones que estaban destinadas a la caridad se convirtieron en fortunas privadas. Estos descubrimientos tuvieron un profundo efecto. Se despertaron profundas preocupaciones por los dilemas morales presentados por el manejo de las riquezas en lugares de culto que enfatizan la pobreza y la humildad. ¿Cómo podría una organización que se comprometió a ayudar a los desfavorecidos defender la acumulación de riqueza de maneras que fueron en contra de sus principios?
La confianza del público en la integridad de estas instituciones religiosas fue sacudida por estas admisiones, que también revelaron abuso financiero y obligaron a reexaminar las formas en que se manejaba la riqueza y el poder a puertas cerradas. Hubo historias que ya no se podían ocultar detrás de los votos de castidad. Muchas exmonjas han contado valientemente sus historias de impulsos prohibidos y las graves heridas emocionales causadas por la explotación y el abuso que sufrieron dentro de los conventos que se suponía que eran lugares de piedad y devoción. Muchas monjas descubrieron que sus votos en realidad eran muy diferentes. Algunas fueron obligadas a tener relaciones desagradables con sacerdotes, otras monjas o incluso forasteros, en lugar de virginidad y pureza, lo que destruyó su fe y sentido de seguridad. Una exmonja en Francia compartió una de las historias más desgarradoras sobre su conexión con un sacerdote que la había engañado mientras afirmaba ofrecer consejo espiritual. Ella era joven, impresionable y rebosante de deseos de cambiar el mundo usando esta ingenuidad. El sacerdote la persuadió de que su relación estaba inspirada por Dios. Se sintió impotente para detener la relación sexual que se desarrolló a partir de lo que comenzó como tutoría espiritual y rápidamente evolucionó hacia la explotación emocional. Su cuerpo y espíritu pertenecían a Dios y se le informó inicialmente que esto era parte de su obligación con la iglesia y que este sacrificio era necesario para demostrar su devoción. Fue destruida emocionalmente y comenzó a dudar de todo lo que había creído anteriormente después de darse cuenta de la manipulación a la que había sido sometida. Poco tiempo después, lamentablemente, este no es un caso único, confesiones similares de compulsión sexual o abuso por parte de miembros del clero de alto rango han sido hechas por otras exmonjas, con la jerarquía de la iglesia ocultando frecuentemente el asalto. Estas mujeres estaban atrapadas en un sistema que castigaba a las víctimas y protegía a los abusadores. Sus voces fueron suprimidas durante años. Además de lidiar con el dolor de su asalto, las víctimas también tuvieron que lidiar con emociones de vergüenza, desconcierto y un profundo sentido de traición por parte de la misma organización que les había prometido seguridad y dirección espiritual. El costo emocional fue enorme. La historia de una exmonja de haber sido abusada por un sacerdote mayor en su convento en múltiples ocasiones es especialmente inquietante. Se le informó que desafiar al sacerdote era un acto de deslealtad y que esto fue un componente de su entrenamiento espiritual. Cuando intentó hablar, mientras la iglesia intentaba ocultar las acusaciones y salvaguardar la imagen del sacerdote, ella permaneció en silencio debido al abuso emocional y el miedo a las represalias. La verdad no salió a la luz hasta décadas después, cuando otras exmonjas compartieron experiencias similares. Estos descubrimientos han tenido una influencia significativa. Demandas, investigaciones criminales y una marcada disminución de la confianza en el liderazgo de la Iglesia han resultado de la revelación pública de escándalos sexuales dentro de las organizaciones religiosas. Después de una historia de abuso sistemático y silencio, la institución, una vez santa e intocable, ahora estaba lidiando con las consecuencias. Estos cuentos han obligado a la Iglesia y a la sociedad en general a enfrentar la verdad sobre cómo los votos de castidad, pureza y servicio se usaron para silenciar a los miembros más débiles de la sociedad y proteger a los poderosos. El trauma de estas mujeres sirve como un recordatorio aleccionador del precio de la influencia desenfrenada en organizaciones que pretenden ser el pináculo de la autoridad moral. No había forma de salir del convento una vez que estabas dentro. Muchas mujeres que se unieron a los conventos descubrieron que la vida no era lo que habían imaginado, un tranquilo refugio de devoción y oración. Control estricto, manipulación psicológica y la amenaza continua de castigo por desafiar a la autoridad eran la norma. En cambio, las exmonjas han descrito sus aterradoras experiencias de ser atrapadas en un sistema que requería obediencia ciega mientras se aprovechaba su trabajo para aumentar la riqueza del convento. Las regulaciones que regían su vida cotidiana eran opresivas. Según una exmonja de un monasterio español, se vio obligada a seguir un estricto horario de oración, trabajo y silencio tan pronto como llegaba al convento, dejando pocas oportunidades para la expresión individual o el libre albedrío. Recibía duros castigos por cualquier intento de desafiar a las autoridades o expresar escepticismo sobre sus votos. Las superiores vigilaban de cerca a las monjas y monitoreaban cada una de sus acciones para asegurarse de que nadie se desviara del curso aprobado. Además de estar físicamente confinadas por los muros del convento, estas mujeres también estaban sujetas a restricciones psicológicas que les impedían romper sus votos. Muchas se vieron obligadas a hacer un trabajo que beneficiaba directamente las finanzas del convento, como la agricultura, la costura o la enseñanza, pero, en lugar de financiar los esfuerzos supuestamente altruistas del convento, el dinero que ganaban con su trabajo era absorbido por las arcas de la jerarquía de la iglesia o utilizado para indulgencias y lujos que iban en contra de sus compromisos fundamentales. Una exmonja describió cómo la obligaron a trabajar largas horas sin paga,
cosiendo y creando prendas para los ricos, solo para descubrir que el dinero que ganaba se destinaba a escapadas costosas para los altos mandos del convento. Esto fue una grave violación de la humildad y el altruismo que había anticipado que exhibiría su vida. Vivir bajo un control tan estricto tuvo un costo emocional y psicológico devastador. Su salud mental sufrió mucho como resultado de su miedo constante al castigo y su sensación de estar confinadas por un sistema que restringía su libertad. Incluso si querían, muchas monjas, como la que contó su historia, encontraron casi imposible dejar el convento. Era inimaginable irse. Quienes intentaron hacerlo con frecuencia sufrieron graves repercusiones, como el rechazo social y familiar o el exilio a conventos aislados lejos de sus hogares. Además del trabajo físico, el costo psicológico de tener que sembrar toda identidad y autonomía en la iglesia era el precio real de vivir en estas instituciones. Para muchas, el desafío de abandonar la vida religiosa se convirtió en una trampa que las obligaba a soportar años de angustia emocional y silencio. Lo que ocurre cuando una monja tiene el coraje de hablar, la realidad detrás de los muros del convento era demasiado para que algunas monjas lo manejaran. Algunas intentaron revelar los secretos ocultos que empañan la integridad de sus veneradas instituciones, ya sea exponiendo la mala conducta financiera, viendo el abuso o identificando relaciones inapropiadas. Sin embargo, hablar con frecuencia tuvo un costo considerablemente más alto de lo que cualquiera podría haber predicho. Silenciar, la exclusión y el castigo severo estaban reservados para muchos que se aventuraron a desafiar a las personas influyentes en el convento. Una de esas historias se refiere a una exmonja que compartió valientemente el costo psicológico y personal que soportó después de hablar en contra de un sacerdote de alto rango que había engañado a varias novicias jóvenes durante años. La jerarquía de la iglesia había ocultado el abuso, a pesar de que había estado sucediendo. Se enfrentó a duras críticas después de que finalmente reunió la fuerza para hablar, creyendo que al exponer la corrupción se terminaría el sufrimiento de otras mujeres. Fue etiquetada como traidora y mentirosa por sus compañeras monjas, que se volvieron contra ella. Recibió un castigo severo por atreverse a desafiar el sistema, pero la administración del convento ignoró sus acusaciones y se negó a investigar la situación. Las consecuencias fueron inmediatas y desastrosas. La enviaron a un convento remoto, lejos de su hogar, rechazada y acusada de ser desobediente. Se vio obligada a vivir con un recordatorio continuo del sacrificio que había hecho solo para hablar, y su una vez prometedora existencia dentro de la comunidad religiosa fue devastada. Tal desobediencia a veces resultó en la excomunión, y las monjas que hablaban con frecuencia se encontraban rechazadas por la iglesia y la comunidad que anteriormente las había aceptado. Sin embargo, estas valientes mujeres se erigen como una pequeña pero potente protesta contra los sistemas opresivos, a pesar de la tremenda tentación de estar calladas, incluso si sus experiencias fueron terribles. Sirven como un monumento a la fortaleza de las personas que se atreven a defender lo que es correcto contra una tremenda oposición. No solo pusieron en peligro su futuro al sacar la oscuridad a la luz, sino que también exponen las profundas debilidades y el engaño de las organizaciones que les habían prometido seguridad en el santuario. Estas historias de valentía no solo tratan sobre el escándalo, también resaltan el precio de estar en silencio y los altos costos personales en los que incurren las personas que se atrevieron a hablar en contra del abuso y la corrupción en uno de los lugares más sagrados. Al hacer esto, dieron esperanza a las generaciones futuras al demostrar que la resistencia es alcanzable, incluso contra las estructuras más represivas. Un conflicto profundo y agonizante entre los votos espirituales y los impulsos humanos sale a la luz por los relatos de abuso, manipulación y corrupción que ocurren dentro de los conventos. Las monjas que juraron permanecer castas, pobres y obedientes fueron atrapadas en un sistema que reprimía su humanidad básica, llena de sentimientos, deseos y dificultades para ajustarse a los estándares institucionales. Estas promesas, que se suponía que protegerían y guiarían, con frecuencia terminaron siendo utilizadas como instrumentos de control, haciendo que estas mujeres fueran expuestas al abuso, coerción y ocultamiento, creando un ambiente peligroso donde los deseos son reprimidos hasta que explotan de manera escandalosa cuando los objetivos espirituales se priorizan sobre las necesidades y emociones humanas. La incapacidad sistemática de las organizaciones religiosas para manejar estos problemas es igualmente preocupante. Las estructuras de poder de los conventos fomentaron una cultura de engaño, abuso y secreto, con frecuencia a expensas de las mismas personas que habían confiado en la organización. Con su estructura rígida y control, la Iglesia con demasiada frecuencia decidió ocultar las malas acciones para preservar su imagen, privando a las víctimas, muchas de las cuales eran mujeres, de ayuda y justicia. Es bastante maravilloso cuán valientes fueron las ex-monjas al hablar y revelar estos escándalos. Además de llamar la atención sobre los abusos institucionales, sus historias han resaltado los fallos subyacentes del sistema que permitieron que tal comportamiento pasara desapercibido. Esto plantea la pregunta crucial:
Estos incidentes revelan fallas más profundas en la organización misma o representan deficiencias personales. Estos casos representan transgresiones aisladas o apuntan a un problema estructural que se extiende mucho más allá de las actividades de un solo individuo. Demandas, investigaciones criminales y una marcada disminución de la confianza en el liderazgo de la Iglesia han resultado de la revelación pública de escándalos sexuales dentro de las organizaciones religiosas. Después de una historia de abuso sistemático y silencio, la institución, una vez santa e intocable, ahora estaba lidiando con las consecuencias. Estos cuentos han obligado a la Iglesia y a la sociedad en general a enfrentar la verdad sobre cómo los votos de castidad, pureza y servicio se usaron para silenciar a los miembros más débiles de la sociedad y proteger a los poderosos. El trauma de estas mujeres sirve como un recordatorio aleccionador del precio de la influencia desenfrenada en organizaciones que pretenden ser el pináculo de la autoridad moral. No había forma de salir del convento una vez que estabas dentro. Muchas mujeres que se unieron a los conventos descubrieron que la vida no era lo que habían imaginado, un tranquilo refugio de devoción y oración. Control estricto, manipulación psicológica y la amenaza continua de castigo por desafiar a la autoridad eran la norma. En cambio, las exmonjas han descrito sus aterradoras experiencias de ser atrapadas en un sistema que requería obediencia ciega mientras se aprovechaba su trabajo para aumentar la riqueza del convento. Las regulaciones que regían su vida cotidiana eran opresivas. Según una exmonja de un monasterio español, se vio obligada a seguir un estricto horario de oración, trabajo y silencio tan pronto como llegaba al convento, dejando pocas oportunidades para la expresión individual o el libre albedrío. Recibía duros castigos por cualquier intento de desafiar a las autoridades o expresar escepticismo sobre sus votos. Las superiores vigilaban de cerca a las monjas y monitoreaban cada una de sus acciones para asegurarse de que nadie se desviara del curso aprobado. Además de estar físicamente confinadas por los muros del convento, estas mujeres también estaban sujetas a restricciones psicológicas que les impedían romper sus votos. Muchas se vieron obligadas a hacer un trabajo que beneficiaba directamente las finanzas del convento, como la agricultura, la costura o la enseñanza, pero, en lugar de financiar los esfuerzos supuestamente altruistas del convento, el dinero que ganaban con su trabajo era absorbido por las arcas de la jerarquía de la Iglesia o utilizado para indulgencias y lujos que iban en contra de sus compromisos fundamentales. Una exmonja describió cómo la obligaron a trabajar largas horas sin paga, cosiendo y creando prendas para los ricos, solo para descubrir que el dinero que ganaba se destinaba a escapadas costosas para los altos mandos del convento. Esto fue una grave violación de la humildad y el altruismo que había anticipado que exhibiría su vida. Vivir bajo un control tan estricto tuvo un costo emocional y psicológico devastador. Su salud mental sufrió mucho como resultado de su miedo constante al castigo y su sensación de estar confinadas por un sistema que restringía su libertad. Incluso si querían, muchas monjas, como la que contó su historia, encontraron casi imposible dejar el convento. Era inimaginable irse. Quienes intentaron hacerlo con frecuencia sufrieron graves repercusiones, como el rechazo social y familiar o el exilio a conventos aislados lejos de sus hogares. Además del trabajo físico, el costo psicológico de tener que sembrar toda identidad y autonomía en la Iglesia era el precio real de vivir en estas instituciones. Para muchas, el desafío de abandonar la vida religiosa se convirtió en una trampa que las obligaba a soportar años de angustia emocional y silencio. Lo que ocurre cuando una monja tiene el coraje de hablar. La realidad detrás de los muros del convento era demasiado para que algunas monjas lo manejaran. Algunas intentaron revelar los secretos ocultos que empañan la integridad de sus veneradas instituciones, ya sea exponiendo la mala conducta financiera, viendo el abuso o identificando relaciones inapropiadas. Sin embargo, hablar con frecuencia tuvo un costo considerablemente más alto de lo que cualquiera podría haber predicho. Silenciar, la exclusión y el castigo severo estaban reservados para muchos que se aventuraron a desafiar a las personas influyentes en el convento. Una de esas historias se refiere a una exmonja que compartió valientemente el costo psicológico y personal que soportó después de hablar en contra de un sacerdote de alto rango que había engañado a varias novicias jóvenes durante años. La jerarquía de la Iglesia había ocultado el abuso, a pesar de que había estado sucediendo. Se enfrentó a duras críticas después de que finalmente reunió la fuerza para hablar, creyendo que al exponer la corrupción se terminaría el sufrimiento de otras mujeres. Fue etiquetada como traidora y mentirosa por sus compañeras monjas, que se volvieron contra ella. Recibió un castigo severo por atreverse a desafiar el sistema, pero la administración del convento ignoró sus acusaciones y se negó a investigar la situación. Las consecuencias fueron inmediatas y desastrosas. La enviaron a un convento remoto, lejos de su hogar, rechazada y acusada de ser desobediente. Se vio obligada a vivir con un recordatorio continuo del sacrificio que había hecho solo para hablar, y su una vez prometedora existencia dentro de la comunidad religiosa fue devastada.
Tal desobediencia a veces resultó en la excomunión, y las monjas que hablaban con frecuencia se encontraban rechazadas por la iglesia y la comunidad que anteriormente las había aceptado. Sin embargo, estas valientes mujeres se erigen como una pequeña pero potente protesta contra los sistemas opresivos, a pesar de la tremenda tentación de estar calladas, incluso si sus experiencias fueron terribles. Sirven como un monumento a la fortaleza de las personas que se atreven a defender lo que es correcto contra una tremenda oposición. No solo pusieron en peligro su futuro al sacar la oscuridad a la luz, sino que también exponen las profundas debilidades y el engaño de las organizaciones que les habían prometido seguridad en el santuario. Estas historias de valentía no solo tratan sobre el escándalo, también resaltan el precio de estar en silencio y los altos costos personales en los que incurren las personas que se atrevieron a hablar en contra del abuso y la corrupción en uno de los lugares más sagrados. Al hacer esto, dieron esperanza a las generaciones futuras al demostrar que la resistencia es alcanzable, incluso contra las estructuras más represivas. Un conflicto profundo y agonizante entre los votos espirituales y los impulsos humanos sale a la luz por los relatos de abuso, manipulación y corrupción que ocurren dentro de los conventos. Las monjas que juraron permanecer castas, pobres y obedientes fueron atrapadas en un sistema que reprimía su humanidad básica, llena de sentimientos, deseos y dificultades para ajustarse a los estándares institucionales. Estas promesas, que se suponía que protegerían y guiarían, con frecuencia terminaron siendo utilizadas como instrumentos de control, haciendo que estas mujeres fueran expuestas al abuso, coerción y ocultamiento, creando un ambiente peligroso donde los deseos son reprimidos hasta que explotan de manera escandalosa cuando los objetivos espirituales se priorizan sobre las necesidades y emociones humanas. La incapacidad sistemática de las organizaciones religiosas para manejar estos problemas es igualmente preocupante. Las estructuras de poder de los conventos fomentaron una cultura de engaño, abuso y secreto, con frecuencia a expensas de las mismas personas que habían confiado en la organización. Con su estructura rígida y control, la Iglesia con demasiada frecuencia decidió ocultar las malas acciones para preservar su imagen, privando a las víctimas, muchas de las cuales eran mujeres, de ayuda y justicia. Es bastante maravilloso cuán valientes fueron las ex monjas al hablar y revelar estos escándalos. Además de llamar la atención sobre los abusos institucionales, sus historias han resaltado los fallos subyacentes del sistema que permitieron que tal comportamiento pasara desapercibido. Esto plantea la pregunta crucial: ¿estos incidentes revelan fallas más profundas en la organización misma o representan deficiencias personales? Estos casos representan transgresiones aisladas o apuntan a un problema estructural que se extiende mucho más allá de las actividades de un solo individuo. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Hasta la próxima, y que la luz te guíe siempre.